Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más en MD Noticias, edición central. Aquí estamos, como siempre, con Martín Rodríguez. ¿Cómo anda, Julieta? ¿Todo bien? Muy bien. Gracias por estar, como siempre. Y efectivamente, empezamos la edición informativa de hoy, todavía remontando la semana que promete hechos muy importantes para las próximas horas, o sea, para este miércoles, ¿no? Es verdad, y sobre eso mismo vamos a estar hablando, porque Alejandro Astesiano declara este miércoles en Fiscalía y su defensa buscará llegar a un acuerdo abreviado. En el marco de la causa de los pasaportes, la fiscal Fossati defenderá ante el juez Alejandro Astesiano su imputación. Y recordemos esa imputación, ¿no? Es por 3 delitos: suposición de estado civil, asociación para delinquir y también tráfico de influencias. Si hay acuerdo, la causa se va a focalizar en las otras líneas de investigación. Familiares de Astesiano han comenzado a aparecer en escena en las últimas horas, ¿no? Su padre y su hermano fueron citados por asuntos internos del Ministerio del Interior, por ejemplo, a pedido de la fiscal Fossati. Sobre este y otros temas estaremos hablando a lo largo del informativo. Claro, y ya vamos a repasar los titulares de esta jornada de martes. El padre de Alejandro Astesiano aclaró el contexto de la reunión con Leal y reconoció que tuvo intenciones de buscar algún apoyo en el Frente Amplio. Chats entre Astesiano y un custodio de Lorena Ponce de León aportan más detalles sobre el pedido de información por el viaje que realizó la expareja del presidente. Docentes y estudiantes del Liceo 41 analizan posibles acciones legales por caso de espionaje. Este jueves se reúnen con 2 consejeros docentes del CODICEN y el Frente Amplio presentó un pedido de informes ante la ANEP. La reforma de la seguridad social y beneficios para las Fuerzas Armadas generaron un nuevo contrapunto entre oposición y gobierno. Comenzaron hoy en Roma las instancias de testimonios en el juicio por el secuestro y la desaparición de la maestra Elena Quinteros, que juzgará al represor Jorge Trócoli. UTE volvió a informar sobre un pico histórico de consumo de energía eléctrica. Las altas temperaturas influyen en el aumento del gasto energético. Megal obtuvo por licitación el 70% del servicio de envasado de las garrafas de Duxa, firma subsidiaria de ANCAP, y Acodique se quedó con el 30% restante. Hay preocupación en sindicatos por pérdida de empleos. ¿Cómo se estiman los costos económicos asociados a la sequía? Uno de los temas de la semana en la columna de análisis de Germán de Agosto. Ignacio Alonso y Pablo Ferrari compiten este jueves por la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol. UNICEF estimó que 7 millones de personas menores han sido afectadas por los terremotos en Turquía y Siria y advirtió que todavía hay cientos de niños y niñas sobrevivientes sin ningún acompañamiento. También nos pueden ver por tvciudad.ui desde donde estén y con el dispositivo que tengan. Empieza a repasar los móviles de hoy Julieta Núñez Tomás. Así es, Martín, muchas gracias. Vamos a contactarnos con el exterior y recibimos en primera instancia a nuestra compañera Mariana Abreu. Mariana, desde el Parlamento, ¿qué sucedió en esta jornada? ¿Cómo anda, Julieta, Martín? El saludo para todos. Así es, estamos en el anexo del Parlamento. Aquí está sesionando la comisión de la Cámara de Diputados que estudia el proyecto de ley de la reforma de la seguridad social. Una comisión que recibió a múltiples delegaciones el día de hoy, entre ellas el Ministerio de Defensa, que realizó algunos aportes para la instrumentación de esta reforma que implica una transición hacia un sistema único, pero el debate se centró en, digamos que una vieja discusión que es la diferencia que hay entre las jubilaciones de las Fuerzas Armadas y el resto del sistema. Para el Frente Amplio, este proyecto de ley perpetúa o continúa con los llamados privilegios por parte de la oposición a las Fuerzas Armadas, y desde el Ministerio de Defensa se defiende este borrador. Javier García, ministro de Defensa, luego de esta comparecencia en la comisión, dio una rueda de prensa en la que también se refirió al tema de las excavaciones, información que tendría, que afirma tener el diputado del PERI César Vega en relación a enterramientos de cuerpos de detenidos desaparecidos por la dictadura, información que ya le fue trasladada al presidente Lacalle Pou y que ahora el ministro de Defensa está aguardando. Así que en un ratito nada más vamos a estar ampliando sobre estas informaciones. Muchas gracias, Mariana. Vamos a estar con estas declaraciones que mencionabas en minutos nada más. Ahora recibimos a nuestro compañero Martín Duarte, que se encuentra a unas cuadritas en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Así es, Julieta, buenas tardes para vos, para Martín, para todo el equipo por allí. Estamos en la explanada de la Intendencia, donde tuvo lugar hace un ratito, algunas horas atrás, una reunión fuera de agenda entre la Intendente de Montevideo, Carolina Cose, y un grupo de integrantes de los jornales solidarios, encabezados por Karina Camacho. Se aproximaron en la jornada de hoy, en la tarde, para
tratar de tener una reunión con la intendente y plantear, bueno, la situación laboral que está atravesando el sector. Valoraron de gran empatía la respuesta de COSE, de haberlos recibido, y ya lo toman como un avance en virtud de las negociaciones que se puedan hacer desde la propia intendencia con otros organismos comunales, otros departamentos, para poder tratar de plantear el tema puntualmente de reclamo de trabajo que tienen los jornaleros. Estaremos ampliando un ratito con Karina, que nos contará los detalles de esta reunión. Gracias, Martín. Mañana Alejandro Astesiano ante Fiscalía. El jueves, Gustavo Leal, que se reunió con el padre de Astesiano, y esto ha motivado muchos comentarios, por ejemplo, desde el Frente Amplio y también desde el Ministerio del Interior. Vamos a ver qué se dijo. Es mi opinión sobre Leal. ¿La información que dio el padre de que fue un plan suyo? No fue, no. Se ve que está mal informado. Tengo hace 30 años una persona que está al lado mío que es no un chofer, sino un hermano. En cuanto a la visita de Leal, que es información que apareció ayer, Leal ha dicho que el jueves prefiere, después de ir a Fiscalía, dar las explicaciones del caso. Esperaremos hasta allí a saber qué es lo que efectivamente pasó. Y para desarrollar sobre uno de los temas de la jornada nuevamente recibimos a nuestro compañero Diego Martini. Claro, informe, entre otras cosas, con nuevos chats, así que adelante, Diego. Julieta, Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a ampliar un poco lo que tiene que ver con las capturas de pantalla que compartíamos en estos días a propósito de aquel viaje que hizo Lorena Ponce de León y los pedidos que hacía el presidente de la República. Recordemos que el 4 de julio el presidente le enviaba a Astesiano, o mejor dicho, Astesiano le enviaba a Jorge Berriel una captura de pantalla del presidente solicitando averiguar por un viaje de Lorena Ponce de León, una captura que ya hemos compartido, y un pedido que Astesiano le hacía a Jorge Berriel. Ahora bien, ¿cómo se entera Alejandro Astesiano de este viaje de Lorena Ponce de León? Bueno, hay una persona más, digamos, en esta causa, que es el custodio o el ex custodio de Lorena Ponce de León. Y recordemos que nosotros en diciembre, ya el año pasado, compartíamos una información, cuando compartimos esta noticia del viaje de Lorena Ponce de León, algo que agregaba el diario El Observador en aquella noticia que fue publicada por sus periodistas, que tenía que ver con un chat al mismo momento, ese mismo 4 de julio, entre Alejandro Astesiano y el custodio de Lorena Ponce de León. Repasemos en ese momento lo que compartíamos, que tiene que ver con un texto, porque en ese momento no teníamos ni imágenes ni videos. Ahí estaba parte del chat entre, en ese momento, y lo habíamos repasado acá, Ale Presidencia 2, como lo tiene agendado Astesiano, y el propio Astesiano, donde, bueno, primero le envía unos audios, que ahora los vamos a estar compartiendo, y Alejandro Astesiano le dice: vos conmigo nunca hablaste, y recordemos esa lealtad que le planteaba el custodio presidencial, el custodio de Lorena Ponce de León, mejor dicho: gracias, si no me va a correr a la mierda, pero yo no te voy a ocultar cosas a vos. Y este es el tenor de los chats que hay entre Astesiano y el custodio de Lorena Ponce de León. Una constante muestra de lealtad y de sinceridad de parte del custodio de la primera dama hacia Alejandro Astesiano. Y esto también parte de un pedido que incluso le hace el custodio de Lorena Ponce de León a Alejandro Astesiano, que tiene que ver con ubicar a su hermano, que lo termina ubicando como el chofer de Lorena Ponce de León, y eso se ve en parte de los chats. Avancemos a la siguiente placa y veamos en ese momento lo que compartíamos, que era escrito: dale bien, gracias, a la orden y leal siempre. Bien ahí, ya sabemos, estoy hablando con el presidente, estamos había un ya, en ese momento era cuando le compartía parte de lo que le decía Berriel, que era quien en definitiva da la información. Bueno, buen regreso, si me corre mala suerte, yo soy leal a vos, y obvio que al presidente, decía entonces el custodio de Lorena Ponce de León. Escuchemos ahora sí en este audio lo que le decía el custodio de Lorena Ponce de León, Alejandro Astesiano, el mismo 4 de julio, alertándole que Lorena Ponce de León viajaba, que solamente tenía el horario y que no sabía dónde. Bueno, Ali, Loli pidió que mañana la pasen a buscar 4:45 por la casa. ¿Está? Me llamó y me dijo que se va de viaje, que no le diga a nadie y que se enteraran a las 5 de la mañana cuando la dejaran en el aeropuerto. Dale, Ali, yo sé que siempre me cuidás y todo,
por si hablas algo con el presidente, sí, capaz que aguantás hasta mañana temprano, para decirle. ¿Tá? Si no, la mujer me va a correr a la mierda. Pero está, yo no te oculto nada. Bueno, dale, abrazo, buen retorno a ustedes. No tengo ni idea, Ale. No sé si era de vuelta para Brasil, no tengo ni idea. Nada de nada. Me llamó ahora cuando estaba llegando a la torre y ahí fue que me dijo, mañana 4:45, dice, le dije que me iba de viaje, le digo no. Y dice, dice, no quiero que se entere nadie. Dice, no reporte nada. Dice, 4:45, dice que me pasen a buscar. Dice, bueno, una vez que esté ahí, dice, ahí sí que comuniquen y bueno. Dale, Ale, pero no tengo ni idea, Ale, nada de nada. Esa es la voz de quien era custodio de Lorena Ponce de León. ¿Qué respondió Astesiano? Bien, y va todo en el tenor de los chats escritos, ¿no? que estábamos repasando, en la voz del custodio o el ex custodio de Lorena Ponce de León cuando le plantea toda esta lealtad a Alejandro Astesiano y cuando le da el aviso. Alejandro Astesiano recibe la información, es probable que le haya avisado al presidente porque después el propio presidente es el que le consulta para averiguar en este viaje y Alejandro Astesiano es el que luego consigue la información, digamos, con Jorge Berriel, el número 3 de la Policía Nacional, con esa captura que mostrábamos en estos días, y le hace esta consulta que veamos ahora en la siguiente placa, que es dónde irá, alguna pista, parte de alguna de las consultas que le preguntaba Alejandro Astesiano, previo a saber cuál era el destino del viaje de Lorena Ponce de León. Escuchemos ahora sí, en el siguiente audio, algunas de las respuestas en el contexto que daba Alejandro Astesiano al custodio de Lorena Ponce de León, cuando empieza a recibir la información solicitada. No, ¿qué pasa? Como tenemos todo el número de vuelo y todo, a quién le iba a decir, creo que en el avión ahí hay un conocido que le dijo, mirá, así que te vas a... Loli, vos estás viajando, parece que estás en un avión en tal vuelo, de tal compañía y todo. Entonces es imposible que vos sepas todo esto, los datos que le va a dar, ¿viste? Entonces está tranquilo que no pasa nada. Dale, vamos arriba con todo. ¿Vos te enteraste con quién viajó la señora? ¿Algo o no? Nada. Porque no sabemos ni a qué fue. A mí fue para darle por la cabeza a ¿viste? Como no la llevó, ¿viste? No la invitó ni nada. Porque el mismo día que llegaba él, casi una hora, ella arrancó. A mí, ¿viste? Más que nada fue por eso. Lo que tenía que hacer después, a María, como ahí... Me iba ahí y decir, yo no le dije nada al Fibra, nada, pidió que no diga nada, no dije nada al Fibra, estoy dando al Fibra, tengo terrible lío. Ya anda porque María le cuenta todo a ella. ¿Entendés? La difusión de estos nuevos audios, esta nueva información, se da en el contexto de la investigación en Fiscalía y mañana declara Alejandro Astesiano. Diego, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Sí, exactamente. Veíamos parte de ahí también al final en los audios. La estrategia que usa Astesiano, ¿no? para evitar que esta información se enteren que se había filtrado y que él se había enterado, o sea, cómo utiliza esa estrategia para poder difundir entonces esa información. Como decían ustedes, mañana va a estar declarando Alejandro Astesiano en la mañana ante el juez Alejandro Astesiante, juez de la causa, que es el que determinará o no qué sucederá en cómo viene avanzando esta causa. Recordemos ya aquel lejano 27 de septiembre, cuando Alejandro Astesiano fue imputado por la fiscal Gabriela Fossati, solicitando que fuera por prisión preventiva de un mes por los delitos que tenían que ver con la trama de los pasaportes rusos, suposición de estado civil, asociación para delinquir, entre otras cosas que, recordemos, lo vinculaban con el ruso Alexei Silibaev, con el escribano Fernández, con la esposa de él, luego también con el excónsul Stefano Di Conza, que ya salió en libertad. Y esa causa, luego la fiscal tuvo que pedir una prórroga de la prisión preventiva para Astesiano porque se dio cuenta que no le daba el tiempo para investigar. Y mañana todo indica que Alejandro Astesiano y la Fiscalía llegarían a un acuerdo abreviado, un proceso abreviado. ¿Qué significa esto? Que Alejandro Astesiano va a reconocer o debería reconocer para aceptar este acuerdo abreviado parte de los delitos que la fiscal le imputa que tienen que ver con esta causa de los pasaportes rusos, y eso puede hacer que Alejandro Astesiano asuma
suma una pena, digamos, frente a la justicia. Él ya lleva cumplidos estos meses, desde el 27 de septiembre hasta ahora, con la prisión, más lo que se le pueda asignar, y tiene algunas ventajas de a dónde puede llegar a ir, si sigue en Punta de Rieles, si lo mandan a otra cárcel, y si además luego puede llegar a descontar también pena por trabajo, etcétera. Así que mañana va a ser una jornada clave para Alejandro Astesiano, su defensa por parte de Marcos Prieto y la fiscal Gabriela Fossati, ante un eventual acuerdo en el que implica reconocer delitos y ver cómo avanza en este caso, que luego va a seguir las otras causas que tiene abierta Alejandro Astesiano, como la investigación de los senadores Charles Carrera y Mario Vergara, los vínculos con algunas figuras de gobierno como Jorge Berriel, etcétera. Así que son algunas de las causas que va a tener, y bueno, esta trama seguirá, y ahora ustedes van a estar adelantando obviamente más información que tiene que ver también con familiares de Alejandro Astesiano que aparecieron en escena. A eso vamos, gracias Diego. Seguimos con esa información. Así es, continuamos en tema porque, como mencionábamos anteriormente, asuntos internos del Ministerio del Interior le tomó declaración al padre de Astesiano, que vive en el balneario brasileño Alborada, a pocos kilómetros del Chuy, y según averiguó MBD Noticias, en la audiencia fue consultado por su encuentro con Gustavo Leal. Claro, mañana va a declarar uno de los hermanos de Alejandro Astesiano, Raúl Carlos, que no tiene relación, por lo menos en este momento, con el ex custodio presidencial. Hace unos días se conoció la noticia que Gustavo Leal, exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana, visitó a los padres de Alejandro Astesiano en la zona de Alborada, Barra del Chuy brasilera. Por este motivo, la fiscal Gabriela Fossati citó a Leal como testigo a declarar el próximo jueves. Por otro lado, según supo MBD Noticias, el padre de Astesiano declaró la semana anterior ante asuntos internos del Ministerio del Interior y le consultaron el motivo de la visita de Gustavo Leal. Este miércoles lo hará uno de los hermanos de Astesiano, también ante la misma división. Sobre este tema dialogó Raúl Astesiano, padre del ex jefe de custodia, con subrayado, y mencionó de qué se trató la visita de Gustavo Leal. En algún momento yo comenté con gente conocida mía, pero con amigos del barrio que yo vivía, que tengo contacto, que yo decía, ¿por qué no busca de repente, algún apoyo por un lado de frente, ya que el gobierno no lo apoya? Y en este caso lo han hasta desconocido una persona que trabajó 30 años con él. Entonces, de algún comentario de eso se ve que se corrió la voz de repente, y bueno, llegó a Leal o a alguien del frente y Leal apareció acá. El gobierno se lo tiró a los perros. A mi manera de ver las cosas, yo no estoy muy enterado, porque más entero por la prensa que otra cosa. Yo con él lo he oído yo 3 veces ya el año pasado y no tengo contacto, ¿no? En definitiva, ¿de qué conversaron y cuánto tiempo estuvo Leal aquí en su casa? Yo no lo medí el tiempo, pero fue muy poquito. Y el tema fue ese, saber la situación de él, cómo estaba, cómo la estaba pasando, cómo se sentía, y eso fue todo. Y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, prefirió no hacer comentarios sobre la visita de Leal al padre de Astesiano. Es así, y además rechazó la versión que había presentado durante esta entrevista el padre de Astesiano, diciendo que había sido, antes de ser custodia presidencial, había sido chofer por 1 año y medio de Luis Alberto Heber. Durante la conferencia de prensa que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dio este mediodía en el Parlamento, respondió consultas vinculadas al caso Astesiano, en particular sobre la visita de Gustavo Leal a la casa de los padres de Alejandro Astesiano en el lado brasilero del Chuy. Está en fiscalía. ¿Pero le llamó la atención la noticia? ¿Sí qué? ¿Le llamó la atención la noticia que Leal haya visitado al padre? Sí, claro que me llamó la atención. Cuando la supe me llamó mucho la atención. Pero me parece que no son comentarios que yo tengo que hacer. Esperemos la justicia. Yo ya di mi opinión sobre Leal. ¿Es verdad la información que dio el padre de que fue chofer suyo Astesiano durante 1 año y medio? No, no fue no. Se ve que está mal informado. Tengo hace 30 años una persona que está al lado mío que es no un chofer, sino un hermano. También fue consultado sobre los reemplazos en la cúpula policial a efectivizarse el 1 de marzo, ya que existe la posibilidad de que se realicen nuevos cambios. Estamos trabajando en eso, estamos ayornando, tenemos que hacer una revisión un poco de todos los mandos, evaluándolos. Siempre se hace en febrero eso, por lo menos en lo que me ha tocado. Febrero es un año en donde se revisa todo, se pasa revista, se miran resultados del año, ya tenemos los resultados del 2022.
es fácil de evaluar en un año, es difícil evaluar en una semana o en un mes. Entonces tenemos un panorama mucho más acabado. Continuando en tema, el diputado frente amplista Gustavo Olmos dijo que es inocultable que el presidente Luis Lacalle Pou conocía los antecedentes de Alejandro Astesiano. Sí, y atención porque también dijo que le llamó la atención la visita de Leal al padre de Astesiano, pero de todos modos subrayó que hay que esperar hasta pasado mañana, cuando justamente el referente en materia de seguridad del Frente Amplio va a declarar ante Fiscalía. Que respondía a órdenes del mandatario, creo que es algo que estaba medianamente claro. Ya habían surgido los audios en los cuales el propio Astesiano le cuenta a un funcionario policial que le había llegado al presidente de la República información sobre sus antecedentes y que el presidente le había pedido encarecidamente que siguiera en la función. O sea, ya creo que ya no hay forma de ocultar que el presidente de la República sabía la clase de persona o los antecedentes que tenía Astesiano y sin embargo lo mantuvo, permitiendo que generara una red de corrupción y en el seno del Poder Ejecutivo con ramificaciones que siguen apareciendo. En cuanto a la visita de Leal, que es información que apareció ayer, Leal ha dicho que el jueves prefiere, después de ir a Fiscalía, dar las explicaciones del caso. Esperaremos hasta allí a saber qué es lo que efectivamente pasó. Y ahora es tiempo de móvil, está pronto Martín Duarte, así que ya mismo establecemos contacto para que desarrolle el tema adelantado al comienzo de la edición de hoy. Adelante, Martín. Muchas gracias, compañeros. Sí, estamos aquí en la explanada de la Intendencia. Decíamos en horas de la tarde un grupo de integrantes de los jornales solidarios llegó sin agenda previa para pedir una reunión con la intendenta Carolina Cose para plantear de alguna forma su preocupación en torno al futuro laboral. Karina Camacho es vocera justamente de este grupo, nos va a contar en detalle cómo transcurrió y bueno, cómo fueron recibidos en la jornada de hoy. Karina, un gusto tenerte por acá, bienvenida. Fue así, llegaron sin agenda previa para pedir una reunión con la intendenta, ¿no? Sí, buenas tardes, gracias como siempre. Sí, con los compañeros decidimos venir hoy. El universo lo marcó así, no fue el calendario, y la verdad que nos encontramos con una intendenta muy empática y nos recibió en menos de 10 minutos. Estábamos sentados con ella y con su grupo, bueno, tratando de ver y entendiendo nuestra problemática, y realmente fuimos escuchados, pero escuchados de verdad, no ese escuchar, no. Se vio al pueblo escuchando al pueblo, y eso hay que recalcarlo. La intendenta se sacó el tapaúja y escuchó a sus obreros. ¿Qué planteos sí hubo sobre la mesa en estos minutos que tuvieron justamente contacto con la intendenta? Obviamente está el tema de los jornales de trabajo para ustedes, ¿no? Pero bueno, ¿se puso sobre la mesa algún tipo de solución? Y mira, se puso todo tipo se abrió el abanico de nuestras preocupaciones y nuestras incertidumbres, porque fíjate que estamos ya pisando marzo prácticamente y son más incertidumbres que certezas, pero también se llegó a sentir que no hay tirantez entre la intendenta de Montevideo y los 2.700 jornaleros que nosotros representamos. ¿Por qué te digo eso? Porque hubo planteamientos, los cuales no me corresponde ni a mí ni a mis compañeros decirlos, porque tampoco hay nada concreto. Lo único concreto es que la palabra de la intendenta de Montevideo, doña Carolina Cose, se cumplió, porque ella dijo hace unos días, que ella no tenía problema de tomar a los jornales solidarios. Ella no nos tomó hoy, pero sí cumplió su palabra. Y eso vale mucho, porque es un puente hacia el diálogo. Cuando hablabas de tirantes, ¿te referís a algunos otros encuentros que desde los jornaleros intentaron realizar? Sí, claro. Nosotros hemos intentado, no solo con la intendenta Cose, no solo con el intendente Lima, no solo con el intendente Orsi, no solo con el intendente García, sino con muchos intendentes. Somos 10.000 trabajadores a nivel nacional que han golpeado puertas. Y los únicos que nos han abierto la puerta o escuchado es el intendente Andrés Lima, el intendente Carolina Cose. El intendente Yamondu Orsi, bueno, veremos, a ver, la gente se tiene que empezar a movilizar. Ya vieron que somos 4 chiquitos gigantes que pudimos venir y
y más allá que, viste que la Intendencia de Montevideo es la más grande, en la Maestro, en el interior golpeas la puerta del intendente. Acá no golpeamos la puerta, acá nos abrieron la puerta y fuimos escuchados, como lo dije. ¿Hay previsto algún otro tipo de movilización? Bueno, venimos de un enero donde los jornaleros se manifestaron, incluso en presidencia, ¿no? Tuvimos 22 días de campa, 4 días de huelga. Y ¿Qué balance hicieron? El balance fue positivo, ¿sabes? Fue muy positivo porque eso es lo que nos tiene hoy plantados acá. Que las cosas hay que arriesgar, te vaya bien o te vaya mal, pero ya el hecho de arriesgarte ya significa mucho. Y eso es lo que hicimos hoy nosotros 4. Nos arriesgamos, nos salió bien. Y vuelvo a recalcar, fuimos recibidos por la intendenta, tuvimos la empatía de la intendenta como mujer. Como dijo Lula, ella como madre que cuida de sus hijos, hoy nos empezó a cuidar. Bien, para cerrar, más allá de no dar datos de lo que ocurrió en la charla, pero bueno, ¿hay un horizonte posible, alguna solución posible? Y habría que hablarlo con la intendenta. Nosotros lo único que te podemos decir es que se abrió la puerta. Y se abrió más allá de, en vez de bichar, antes estábamos bichando por el agujerito de la cerradura, ahora se nos abrió la puerta. Muchas gracias. Karina Camacho, de justamente la delegación de jornaleros solidarios que se presentaron en la jornada de hoy aquí en la Intendencia, bueno, tratando de destrabar la situación de ellos. Sigan ustedes, compañeros. Gracias, Martín. Hoy el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, visitó la Comisión Especial para el Estudio de un Sistema Previsional Común y luego de esa reunión o tras la sesión dio una conferencia de prensa. Es así, explicó cuáles son los cambios para los funcionarios policiales con esta reforma y habló de su situación a partir de este cambio. Hay un beneficio que era muy injusto, que antes no lo tenían todos los trabajadores y no lo tenían los policías, que el cálculo de los años de trabajo para todos los funcionarios públicos el mínimo es de 30 años y en la policía, no sé por qué, era de 35 años. Entonces, en aras de la justicia que el sistema viene instrumentando, se baja de esos 35 años a los 30 años, equiparándolo con todos los funcionarios de la administración pública, con el beneficio que ya mencioné, que es que se calcula 5 años, de cada 5 años son 7 años de servicio, producto del riesgo y la necesidad de estar en forma por parte de la policía para cumplir la tarea de proteger a nuestro pueblo. En ese sentido hubieron una serie de preguntas sobre el tema del régimen de incapacidad. Tenemos lamentablemente mucha gente certificada en el Ministerio del Interior y amparada en el sistema social, algunos justificadamente, otros me parece que abusan de un sistema generoso, pero bueno, es parte de la gestión del trabajo que tenemos que hacer todos los días para tener la mayor cantidad de policías en la calle. El ministro también comentó que entiende como un beneficio que los funcionarios policiales puedan trabajar en otras actividades privadas luego de su retiro de la función policial. Esa es una de las cosas que también mencionó. Y continuando en este tema y en esta jornada que se dio en el Parlamento el día de hoy, les comentamos que en el Frente Amplio entienden que si se aprobara el proyecto de ley de reforma previsional, los policías deberán trabajar más y tendrán menos jubilaciones. Sí, el diputado Olmos enfatizó en que, en cambio, el proyecto de ley de reforma previsional, a su entender, mantiene privilegios en la denominada caja militar. El Frente Amplio ha planteado claramente que desde el momento de la comisión de expertos, que el mover la edad es una variable que puede estar en consideración, que no debe hacerse al barrer, que no debe hacerse para todos los casos y que hay que analizar sobre todo en funciones que tienen mucho desgaste físico o que por otro tipo de razones es difícil que la gente se recicle, digamos, y que pueda extender su vida laboral hasta los 65 años. Después el ministro plantea también algunas cosas de inequidades, básicamente respecto a la caja militar, o sea, beneficios que se están dando a la caja militar, pero no se dan a la caja policial. Lo que no dice el ministro, y que yo creo que es importante ponerlo en consideración, es que
para el resto de la caja tampoco se hacen. Por ejemplo, el aguinaldo que se plantea en la reforma para las pensionistas de la caja militar está solo planteado para las de la caja militar y no hay ninguna razón de equidad que justifique que eso no sea universal, digamos, ¿no? Que sea todos con aguinaldo o ninguno. Más asuntos vinculados a la cuestión militar ahora desde el móvil, porque por lo menos a nivel de defensa hubo también comparecencia hoy en el Parlamento. Mariana Abreu, adelante. Así es, Martín. Recién terminó de sesionar la comisión que estudia el proyecto de ley de la reforma de la seguridad social. Aquí en la Cámara de Diputados recibió, como veíamos, a diferentes delegaciones, entre ellas al Ministerio de Defensa, que realizó algunos aportes para llevar a la práctica esta transición que implica esta reforma, ¿no? Una transición hacia un sistema único que integre todas las cajas o las llamadas cajas, entre ellas a las Fuerzas Armadas. Y bueno, la discusión en realidad se centró más que nada en un viejo debate que implica lo que son las diferencias de las Fuerzas Armadas, las diferencias de las tareas, pero también las diferencias en lo que tiene que ver con la reforma de la seguridad social y digamos que los beneficios o los derechos jubilatorios, ¿no? Por parte del Frente Amplio se entiende que la reforma continúa con lo que llama privilegios para los integrantes de las Fuerzas Armadas. Por parte del Ministerio de Defensa se defiende este proyecto por entender que es justo, que es solidario. Y bueno, vamos a escuchar las palabras del ministro Javier García después de esta comparecencia en una rueda de prensa y de Gabriel Otero, quien es diputado por el Frente Amplio. Yo no comparto, pero entiendo que algunos tengan prejuicios con las Fuerzas Armadas. No lo comparto, pero son parte de un prejuicio ideológico que tienen. Ahora, lo que no me parece bien es que gente que estuvo 15 años en el gobierno, que votó leyes que son realmente beneficiosas con respecto en el cargo de las jubilaciones militares de tipo político por razones ideológicas, diga ahora que eso existe cuando las impulsaron y las votaron. Me parece sinceramente no justo, por no decir otra palabra, que se hable de privilegios que impulsaron. Las Fuerzas Armadas y los soldados son servicios que se prestan 24 horas al día, los 365 días del año. Es un proyecto, el de la seguridad social, que es un proyecto justo, es un proyecto solidario y es un proyecto que apela a mantener las políticas sociales para las próximas generaciones. Y fue quedando en claro que claramente la caja militar mantiene muchos beneficios en el sistema. Digo porque el ministro trató de llevar a la máxima lo que tiene que ver el rol de las Fuerzas Armadas, pero eso nosotros ya lo sabemos cuál es el rol de las Fuerzas Armadas. El retiro tiene hasta el 2033, no tiene cambios. Del 2033 en adelante hay algún cambio en el retiro voluntario y en el retiro por obligación, pero es mínimo realmente el cambio que tiene. Esa pregunta que le hicimos al ministro, donde sobre todo dónde recala el beneficio para el soldado, para el subalterno, bueno, no se supo decir. Lo que sí queda desprendido es que todo va a seguir más o menos igual y los futuros soldados lamentablemente van a seguir sumergidos en el sueldo y también sumergidos en su posible jubilación. Bueno, y en otro orden de temas, se le consultó al ministro de Defensa Javier García sobre los datos que afirma tener el diputado del PERI, César Vega, datos que tienen que ver con enterramientos de cuerpos de detenidos desaparecidos por la dictadura, información que según dijo fue brindada por militares retirados y tienen que ver con el punto exacto en donde estarían estos cuerpos. Esta información ya fue trasladada al presidente de la República y desde el Ministerio de Defensa se espera poder hacerse de ella. Ayer de tarde el diputado Vega me mensajeó por WhatsApp y dijo lo que públicamente dijo allí, que tenía alguna información, que se había reunido con el presidente de la República y quedamos, yo le puse, cuando quieras hablamos, así que estoy a la orden para recibir la información y tratarla con la seriedad que corresponde, como hemos hecho, y con la seriedad y sensibilidad que tratarla. ¿Cuáles son los pasos a seguir si se confirma la información? Lo que se hace con cualquier información de
de otro tipo que hemos recibido también en estos años, es decir, se recibe una información, se traslada o a la justicia o a la institución de derechos humanos, que son los que legalmente pueden hacer las investigaciones. Es lo que hemos hecho y lo vamos a escuchar cuando el diputado Vega nos traslade la información. Ahora vamos a cambiar de tema porque Héctor Altamirano, que es docente del Liceo 41, dijo que hay docentes de ese liceo y también padres y madres de estudiantes que evalúan presentar denuncia penal por la posibilidad de que haya habido allí espionaje. Asimismo, también confirmó que este jueves se dará un primer encuentro en conjunto entre la dirección del liceo y consejeros del CODICEN para abordar este tema. Luego de que trascendiera el chat mantenido entre el ex custodia presidencial, Alejandro Astesiano, y el policía agendado como Marcelo Baiano, que ofreció información personal y teléfonos de docentes y alumnos de la institución, el colectivo del Liceo 41 tendrá este jueves, 11 días después de hacerse público, un primer encuentro con autoridades del CODICEN. Es una reunión con el consejero Julián Mazzoni y Daisy Iglesias seguramente en la dirección con el liceo, y porque todavía no hay respuestas ni de CODICEN ni de secundaria, todavía ninguna autoridad se hizo presente en el liceo y es lo que más nos preocupa en este momento. Los padres también tienen consultas, preguntas, saber si se va a iniciar una investigación administrativa por parte de secundaria y por parte de CODICEN. El senador del Frente Amplio, Sebastián Sabini, publicó en su cuenta de Twitter el pedido enviado por la bancada del Frente Amplio al Ministerio del Interior para conocer si el organismo tiene prevista una investigación administrativa sobre el episodio. Entre las consultas realizadas, el escrito pregunta si la Dirección de Investigaciones de Policía Nacional se encarga de realizar seguimiento del accionar de docentes y estudiantes y si esto es una práctica habitual. Ningún tipo de autoridad de la educación, o sea, presidente de CODICEN o presidenta, directora general de secundaria, o sea, no se hizo presente. Al colectivo docente, por ejemplo, estoy seguro que no ha llegado ningún tipo de comunicación, ni de pedido ni de disculpa, ni de respaldo, ni de investigar sobre este tema, nada. Y la senadora frente amplista Silvia Nani realizó un pedido de acceso a la información pública ante la ANEP para saber si están protegiendo los datos de las y los estudiantes y si el organismo tiene un plan para la protección de esa información. Sí, y también hizo un segundo pedido de acceso a la información, en este caso a la AGESIC, para saber precisamente cómo se está controlando en esa dependencia pública el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales en los organismos públicos en general. Cómo la ANEP protege los datos de los estudiantes, cómo la ANEP protege sus datos, si tiene designado un delegado de protección de datos, tal como lo indica la Ley de Protección de Datos Personales, y cómo se gestionan esos datos, cómo se gestiona el acceso a esos datos, cuáles son las responsabilidades que le competen a ese rol y que está ejerciendo, si tienen un plan de protección de la información, un plan de respaldos, un plan de cómo se componen las responsabilidades en los accesos. Va más por el lado técnico del cuidado de la información. ¿Por qué es un pedido de acceso y no un pedido de informe? Porque la ANEP es un ente autónomo y entonces nosotros no tenemos desde el Poder Legislativo la potestad de pedirle pedidos de informe. Hicimos también un pedido de acceso a la información pública a la AGESIC, que es una unidad de presidencia, porque también nos tiene preocupado cómo la AGESIC está controlando el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales en los diferentes organismos públicos. Así que tenemos en la mira ese tema desde la responsabilidad del Estado en cuidar nuestros datos. Y hoy hubo, cambiando de tema, una instancia de testimonios en Roma en el juicio que busca comprobar el secuestro y la desaparición de la maestra Elena Quinteros y que tiene vinculado a Trócoli en esta instancia. Y vamos a recibir en este momento una de las personas que allí estuvo, Martín. Sí, efectivamente. Hablamos de Luis Puig, exdiputado del Frente Amplio, integrante del Partido por la Victoria del Pueblo, que militó junto a Elena Quinteros y que desde Roma nos contará qué pasó en esta primera audiencia. Luis Puig, bienvenido a MBD Noticias. Buenas noches, muchas gracias por la posibilidad de informar. Bueno, hoy efectivamente empezó en Roma el juicio por el secuestro y desaparición de Elena Quinteros, con dos testimonios muy contundentes por parte de la doctora Francesca Lessa, historiadora, que ha trabajado sobre el tema del terrorismo de Estado en la región,
sobre el Plan Cóndor y que ha estudiado a fondo la situación desarrollada por la represión en Uruguay y en la región, y de la profesora Fabiana Larrobla, de la Universidad de la República, que ha integrado los diferentes grupos que han analizado toda la información referente al terrorismo de Estado en Uruguay. Estos dos testimonios se desarrollaron hoy en el inicio del juicio. Fueron testimonios muy contundentes, testimonios que llevaron mucho tiempo por la traducción y por la propia contundencia de los testimonios, la documentación presentada, el estudio de las fichas, los análisis de los organismos de represión encargados de ejecutar la tarea represiva en Uruguay en relación al caso Elena Quinteros y en el caso de Potenza y Filipazzi, que fueron ciudadanos argentinos e italianos que fueron secuestrados en Uruguay, entregados a la policía paraguaya y asesinados. En esta instancia estaba previsto que nosotros hiciéramos testimonio en representación del Frente Amplio, que es parte civil, parte querellante en el juicio. Los tiempos no dieron porque estos dos primeros testimonios llevaron largas horas. Nuestro testimonio pasó para el 14 de marzo, pero decir con absoluta convicción que ha sido un inicio muy claro, muy contundente, con mucha información, con mucho detalle, con mucho conocimiento de todo el proceso de terrorismo de Estado que vivió nuestro país y en relación concretamente al caso de Elena Quinteros, secuestrada el 28 de junio en la Embajada de Venezuela. Este juicio va a continuar a partir de marzo con 2 audiencias mensuales. Es bueno destacar que, allí estaba presente el propio acusado, Trócoli, sus abogados, los abogados del Frente Amplio, la Fiscalía y los jueces que están integrados por 2 jueces profesionales y 6 jueces elegidos por mandato popular entre la población, lo cual exigía poder poner un contexto muy claro del estado de situación para que se conociera, en definitiva, cómo operó el terrorismo de Estado en Uruguay y en la región, y creo que eso lo lograron ampliamente quienes hoy declararon, y es un proceso que abre la expectativa de poder avanzar en verdad y justicia, y teniendo en cuenta que en Roma, en la misma sala en la cual estuvimos hoy, se desarrolló todo el proceso del juicio del Plan Cóndor, en el cual resultaron condenados a cadena perpetua varios represores uruguayos, entre ellos Trócoli, represores argentinos y chilenos. En ese sentido, me parece que se generan expectativas muy importantes y seguramente tanto la profesora Larrobla como la doctora Francesca Leza podrán dar un testimonio más acabado de lo que fueron sus declaraciones, sus testimonios en el día de hoy, en el inicio de un juicio que abre perspectivas de verdad y justicia para nuestro país. Muchísimas gracias, Luis. Le queríamos consultar también, siendo que usted fue en representación de la fuerza política, ¿cuál es el testimonio que va a aportar en esa instancia el Frente Amplio como parte querellante? Concretamente el Frente Amplio va a plantear varios aspectos. En primer lugar, cómo se genera el terrorismo de Estado en Uruguay. Ese golpe de Estado en cámara lenta que comienza a mediados de los 60 con el avance del autoritarismo, el asesinato de estudiantes en las calles, el encarcelamiento de dirigentes sindicales, cómo se va procesando hasta llegar al golpe de Estado, con la aparición del Escuadrón de la Muerte en el medio, cómo se organizó la resistencia popular a ese golpe de Estado, cómo se desarrolló ese terrorismo implementado desde el Estado terrorista, cómo ese terrorismo golpeó al conjunto de la población dentro y fuera de fronteras, cuál fue la forma en que operó la represión contra el Partido por la Victoria del Pueblo, quién fue Elena Quinteros, porque nos parece que es fundamental rescatar esa figura como maestra, como mujer, como luchadora popular, como articuladora de la resistencia al terrorismo de Estado, y al mismo tiempo tenemos mucho interés en resaltar por qué estamos exigiendo verdad y justicia. No es simplemente hacia el pasado. La verdad y la justicia para el Frente Amplio es un componente esencial de la democracia.
es una garantía para las futuras generaciones que no se van a ver expuestas nuevamente a la ignominia del terrorismo, del avasallamiento de las libertades, con muertos, con torturados, con desaparecidos. Eso va a ser el eje central del testimonio del Frente Amplio y bueno, y a la espera de lo que sean las consultas de la Fiscalía, de los abogados del Frente Amplio y también de los abogados defensores de Trócoli. Muchas gracias, Luis, por estos minutos desde Roma. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muy bien, cambiamos ahora de tema porque autoridades de UTE informaron hoy sobre un nuevo pico de consumo histórico de energía eléctrica. Sí, el anterior a este último había sido el 9 de diciembre. Las altas temperaturas que experimenta el país por la ola de calor generaron este lunes un nuevo pico histórico de consumo eléctrico, lo que significa que nunca antes se había utilizado tanta electricidad en una hora. El último pico se había registrado el 9 de diciembre, pero este significó 421 megavatios por hora más que en esa ocasión, ya que se alcanzaron los 42.636 en una hora en el día de ayer. El pico del lunes se explica por la demanda de los hogares, que debido al calor encienden más electrodomésticos de refrigeración y por el consumo de las industrias que se activan durante los días hábiles. Esta demanda energética lleva a la UTE a buscar formas más baratas de satisfacer la demanda y según dijo la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, esta mañana a Canal 10, el 25% del consumo energético del país, al menos por el próximo mes, será de importación desde Brasil. La jerarca explicó que importar esta porción de lo consumido resulta más económico que utilizar lo generado por las centrales térmicas del país. Uruguay también está exportando energía hacia Argentina en los momentos en que tiene excedente, como en horas de la noche o los fines de semana. Emaldi señaló que no hay riesgo de afectación del servicio y que estos picos que requieren mayor utilización de las centrales térmicas no significan una suba en la tarifa. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Recibimos a Germán de Agosto en su columna de Economía para hablar de diversos temas, pero muchos que están en agenda en este momento. Sí, por ejemplo, situación fiscal, se pueden cumplir las metas que se han colocado en distintos indicadores. Bueno, de eso habla Germán. ¿Cómo te va, Germán? Bienvenido. ¿Cómo andan? Muchas gracias. Sí, así es. Vamos a aprovechar que mañana la ministra va a presentar justamente cuáles son las perspectivas fiscales y vamos a hacer un repaso breve sobre cuál es la situación que tenemos en el marco de las cuentas públicas y cuáles son los factores que han ido afectando y cómo pueden evolucionar hacia adelante. Así que vamos a comenzar justamente por la primera placa. Lo que tenemos acá es la trayectoria del déficit fiscal. Sí, tenemos el último dato observado, que es el de diciembre. Básicamente el año cerró con un déficit del entorno de 3,4% del PIB y lo que está en verde es la trayectoria que está prevista en la última rendición de cuentas, que es sobre lo que podríamos llegar a tener novedades mañana. ¿Sí? Entonces lo que tenemos en el 2022 es una mejora en relación al año pasado que justamente está en línea con una de los que fue la bandera de este gobierno, que tenía que ver con la corrección de las cuentas públicas. ¿Sí? Entonces ahora vamos a empezar a recorrer algunos aspectos que podrían afectar esa trayectoria, tanto lo que pasó hacia atrás como lo que puede pasar hacia adelante. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que incorpora esta corrección fiscal tiene que ver con la evolución de las remuneraciones del sector público, atadas a ellas también las remuneraciones de las pasividades, de alguna manera. Entonces, en la siguiente placa lo que tenemos es la evolución del salario real, esto es el poder de compra, dentro de la órbita pública. De vuelta, esta gráfica la hemos utilizado en más de una oportunidad. Lo que tenemos, la línea roja, es justamente lo que nos marca el nivel que teníamos en el año 2019 como una referencia que podemos utilizar, y todo lo que está sombreado en rojo justamente es la pérdida acumulada que ha tenido el poder de compra en los últimos años. ¿Qué quiere decir? Lo que está allá, básicamente la distancia entre el punto blanco y la línea roja es la diferencia que tenemos o la brecha que todavía resta recorrer para recomponer el poder de compra en términos de lo que fue la prepandemia. ¿Cuánto estamos? 3,5% por debajo. Entonces, una de las cosas sobre las cuales se recostó esa mejora fiscal tiene que ver con la trayectoria de las remuneraciones y atada a las remuneraciones de las pasividades. Eso, dado que hay un compromiso de recomponer el poder de compra en lo que queda del periodo de gobierno, va a comprometer también la trayectoria justamente prevista, por eso es que estamos trayendo también este tema, tanto en lo que fue su trayectoria pasada, parte de la mejora reposa sobre este factor, y lo que podemos esperar hacia adelante. Así que acá tenemos uno de los puntos que de alguna manera están atados a la presentación de mañana sobre la situación fiscal. Si ahora vamos a la siguiente placa, vamos a ver
otro tema que hoy está sobre la mesa y que también va a suponer quizás una afectación fiscal, porque lo que estamos presentando acá es la cuantificación del impacto de la sequía. ¿Sí? Esto es la última presentación que hizo OPIPA, la Oficina de Presupuesto y Planeamiento Agropecuario, en relación a los distintos impactos sectoriales que está teniendo la sequía al día de hoy. Ahí te hago una pregunta, Germán. ¿Eso implica los gastos que supone, por ejemplo, para las cuentas públicas, cualquier tipo de política de apoyo a esos sectores? ¿Implica lo que se deja de producir y de vender? ¿Cómo se mide aproximándonos? Ambas cosas. Acá lo que tenés es esa cuantificación de cuál es el impacto en relación a lo que se deja de vender, por ejemplo, y a las hectáreas perdidas y otro montón de cosas vinculadas a lo que ya pasó. Lo que no sabemos todavía es la cuantificación del impacto fiscal que tienen asociadas estas medidas, porque justamente todavía este proceso no terminó. O sea que lo que sabemos hasta ahora, esta presentación es la última, pero no es la más nueva, o sea, no es de ayer, sino que tiene algunas semanas, y lo que está marcando es que el total, acá lo que estamos viendo es por sector, básicamente son 100 millones la afectación en lechería, ganadería 440 millones, praderas, ¿sí? Pérdida de praderas, 145, y lo que tenemos es la agricultura del secano con una pérdida estimada de 490 millones, que si sumamos el acumulado de las torrecitas blancas, tenemos el impacto total estimado por OPIPA en relación al costo que está teniendo la sequía, básicamente 1.175 millones de dólares. ¿Sí? Cuando hablamos de estas cifras, siempre nos perdemos, así que si pasamos a la siguiente placa, podemos referirlas, por ejemplo, a una medida que tomamos habitualmente, que es, bueno, ¿cuánto representa esta pérdida en porcentaje del producto? ¿Sí? Y acá tenemos las últimas pérdidas históricas que también surgen de la misma presentación de OPIPA. Estas son las fechas de cada una de esas afectaciones vinculadas a una sequía o a un déficit hídrico. Y como vemos, la más importante que hemos tenido en los últimos años es justamente la actual, que todavía no terminó. Este es el 1,9%, es justamente lo que representa ese 1.175 millones de dólares, que es básicamente un cuarto del PIB del sector agropecuario. Así que esto es un... Se estaba planteando la posibilidad, por ejemplo, de hacer importaciones, dado la situación de algunos productos vinculados a las frutas, verduras, hortalizas que se ven afectadas por la sequía. ¿Eso impactaría también en estos cálculos? Bueno, eso impactaría cuando vos lo pensás de esa perspectiva, lo podríamos ver en la inflación, por ejemplo, ¿no? Porque de alguna manera uno de los efectos que estamos viendo es el aumento de ese tipo de productos que se ven afectados por estas condiciones climáticas tan particulares. O sea que ahí podrías tener una medida para paliar de alguna manera lo que puede ser el aumento de precio derivado de esta situación. O sea que justo este tema nos toca diversos ángulos. Uno de ellos es en los precios, otro es el costo fiscal que van a tener las medidas y otro es, bueno, ¿qué más podemos esperar dado que justamente todavía estamos atravesando este episodio de déficit hídrico, que lo último que tenemos son estas estimaciones, pero la situación no ha mejorado desde que se realizaron. O sea que los efectos de la sequía los vamos a ir procesando a lo largo del año, van a tener repercusiones en el nivel de actividad, en el nivel de precios y también en las cuentas públicas, que es lo que conoceremos el día de mañana. ¿Sí? Y por último, si vamos una placa más, lo que tenemos también que es relevante para pensar en lo que queda en los próximos años de este gobierno es cómo juega la economía política, es decir, cómo afectan las decisiones que son más de naturaleza política sobre las decisiones técnicas. ¿Sí? Esta gráfica es de alguna manera complicada, pero sencilla. Lo que estamos viendo es básicamente 100 años de historia fiscal de nuestro país. Entonces, esto lo que muestra es algo que más o menos todos tenemos presente, es que los políticos siempre tienen un incentivo para hacer coincidir el ciclo político con el ciclo económico. Y es decir, el famoso carnaval electoral es lo que está representado acá, básicamente el déficit fiscal que se corresponde con el año electoral siempre, y tenemos 100 años de historia, ¿sí? Siempre es mayor que en los años preelectorales o en los siguientes años. O sea que de alguna manera lo que estamos viendo acá es la manifestación gráfica de la famosa fenómeno conocido como el carnaval electoral, que de alguna manera está restringido porque Uruguay tiene una regla fiscal más restrictiva de la que tenía a partir de lo que fue la LUC, que justamente está orientada a reducir esta discrecionalidad, pero también acá podemos inscribir, por ejemplo, el compromiso de rebajar el IRPF y el IAS sobre el punto que también tendremos información en las próximas semanas. No sabemos cuánto es la cuantificación, sabemos que eso va a suceder porque el compromiso era, si la economía crece más de 3,8%, se va a rebajar el IAS y el IRPF, la economía va a crecer, ¿sí? Más de 5%, o sea que es un hecho. No sabemos cuál va a ser la magnitud de esa rebaja y tenemos dos ángulos para analizar esa medida. El primero tiene que ver con lo técnico, ¿sí? Básicamente se estaría
tomando una medida, ¿sí?, con carácter permanente a partir de una situación que es de carácter más coyuntural. ¿Por qué? Porque básicamente la vocación de las finanzas públicas en los últimos años ha sido mirar lo que se llama el resultado fiscal estructural. ¿Qué es lo estructural? Es básicamente cómo se mueven las finanzas públicas si estamos en un año normal, ¿sí? Por ejemplo, si no estamos en un año de pandemia, como el 2020, esa caída no cuenta. Y lo mismo con un año de rebote como el 2020 o el 2021, ¿sí? Entonces, financiar de alguna manera una resignación de recursos de naturaleza permanente a partir de una situación que es más coyuntural, que tiene que ver con un impulso puntual de la actividad, tiene algunas consideraciones para hacer desde el punto de vista técnico o macroeconómico. Y lo más relevante es la segunda perspectiva, que tiene que ver con la equidad tributaria de esta medida, dado que estamos pensando que en una economía donde tenemos un perfil infantilizado de la pobreza, un 20% de pobreza infantil, se estaría tomando una decisión que justamente afectaría, ¿sí?, a 1 de cada 3 trabajadores de mayores ingresos y a 1 de cada 4 pasivos de mayores ingresos. Entonces también hay una segunda derivada de esta discusión que tiene que ver con, bueno, básicamente lo que es la concepción de la justicia, ¿sí?, y básicamente cuál es el impacto regresivo de esta medida que efectivamente se materializará y del cual sabremos un poco más en detalle, en particular la cuantificación, quizás mañana o quizás el 2 de marzo como estaba previsto. Bueno, por lo dicho, serán días de mucha información. Y te esperaremos con ansias para saber cómo analizás. El after presentación, estará la previa a la presentación, así que nos vemos el jueves con lo que justamente mañana despliegue la ministra en su presentación. Gracias, Germán. Por favor, es ustedes. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Ahora cambiamos de tema y pasamos a un asunto que se supo hoy o se conoció hoy, porque la empresa Megal obtuvo por licitación el 70% del servicio de envasado de las garrafas de Duxa. Duxa es una empresa subsidiaria de ANCAP y Acodique se quedó con el 30% restante. En este caso, Riogas no se presentó al llamado por esa porción del mercado y hay preocupación en el sindicato de Supergas por la eventual pérdida de empleos en esa firma. El resultado de la licitación alterará la demanda de envasado en las plantas de Acodique, Megal y Riogas, que envasan para sí mismas y también para Duxa, ya que esta no tiene planta propia. Las dos empresas más grandes del mercado, que son Acodique y Riogas, dejaron de tener el trabajo que tenían, porque bueno, la adjudicación del 70% del envasado de Duxa a Megal lo que hace es quitarle trabajo a estas empresas y trasladarlo a Megal. Donde va a haber un crecimiento de trabajo va a ser en Megal, porque Acodique tenía el 50% de Duxa y ahora pasa a tener un 30%, o sea que también baja. Baja en Riogas y baja en Acodique. Es un escenario que no teníamos planteado, creíamos que iban a seguir las dos empresas más grandes y quizás una parte en Megal. Cuando nos enteramos de que Riogas no se presentaba, ya un poco nos asombró. Pero bueno, cuando Acodique tampoco gana la parte mayoritaria del envasado de Duxa, es algo que nos termina de sorprender. Andrés Guichón, vocero del Sindicato Único de Trabajadores del Supergas, llamó a que se cumpla un compromiso de palabra del presidente de ANCAP, Alejandro Stepanisic, para que no se pierdan puestos de trabajo. En esta licitación del envasado de Duxa, los trabajadores que cargaban los camiones de Duxa en Acodique y en Riogas son absorbidos el 70% de esa planilla por Megal, porque es la que se lleva el 70% de la carga de Duxa, así que van a ser absorbidos, y queda un 30% de trabajadores que va a ser, eso se adjudicó a Acodique al final, esto pasó después del mediodía hoy, entonces el 30% de ese personal también va a ser absorbido por Acodique o por una empresa terciarizada al servicio de Acodique. Entonces los trabajadores ahí tampoco quedaron sin trabajo. Lo que nosotros explicábamos a ANCAP es que las organizaciones de trabajo de estas plantas están acorde a el trabajo que tienen hoy, la demanda que tienen hoy, y eso cambiaría a partir del 1 de marzo.
tal? Aquí comenzamos el capítulo internacional, lo hacemos con Brasil y antes de hablar de lo que fue la celebración de los 43 años del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva, el expresidente Jair Bolsonaro dijo al diario Wall Street Journal en Estados Unidos, donde está por estas horas, que piensa volver en marzo y deslindó las responsabilidades de lo acontecido el 8 de enero. Precisamente el discurso de Lula da Silva en el marco de la actividad de estos 43 años del PT apuntó una vez más contra el expresidente Bolsonaro como quien propició esa situación, pero además también le adjudica situaciones como la que viven los pueblos originarios, particularmente los Yanomamis, y dijo que el Brasil que encontró es peor que el que encontró la primera vez que accedió al poder hace ya más de 20 años. Estas y otras consideraciones fueron dadas a conocer justamente en un acto que tuvo lugar en Brasilia para esa celebración partidaria. En el evento que se celebró en el Centro de Convenciones de Brasilia, el presidente brasileño Lula da Silva aseveró que todo lo que hizo el PT en sus 13 años de mandato fue destruido tras el proceso de impeachment de Dilma Rousseff en 2016 y volvió a cargar contra su antecesor Jair Bolsonaro, a quien denominó genocida, acusándolo de generar una industria de la mentira en el país. En el acto que conmemoró los 43 años del Partido de los Trabajadores, Lula destacó que el país que encontró ahora está en una situación más crítica y mucho peor que cuando comenzó su primer mandato, asegurando que encontró un Brasil más incivilizado. Hemos vuelto para gobernar este país y para gobernar con democracia, con respeto a los más pobres y para recuperar la democracia en toda su esencia, dijo el líder del PT al tiempo que destacó que regresa a la primera línea de la esfera política sin odio para mejorar la educación, la ciencia y la tecnología y que hay que dar un trato digno al ser humano y cuidar de las personas. El presidente que declaró el estado de emergencia sanitaria en el territorio indígena Yanomami e incluso ordenó investigar el posible vínculo de funcionarios de la administración de Bolsonaro en crímenes de genocidio contra ese pueblo, acusó también al exmandatario de participar activamente en el asalto perpetrado el pasado 8 de enero por radicales bolsonaristas en contra de las instituciones en Brasilia. Y ahora vamos a hablar de otro de los efectos tremendos que han tenido los terremotos en Turquía y Siria y tiene que ver con los niños. Unos 7 millones aproximadamente se han visto afectados precisamente por esta desgracia, pero fundamentalmente la situación sigue siendo grave porque hay muchos que han sido encontrados, que no tienen identidad, que están choqueados por todo lo que pasó y también las autoridades advierten sobre la situación que enfrentan una vez pasado este terremoto, porque ya hay antecedentes del año 1999 cuando muchos niños desaparecieron o fueron secuestrados con fines ilegales. Pero más allá de todo eso, la situación es realmente espantosa, según así lo dijo UNICEF. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, estimó que 7 millones de menores fueron afectados y advirtió que todavía hay cientos de sobrevivientes sin ningún acompañamiento y muchos no han podido ser identificados. Una gran cantidad de menores quedaron marcados por el potente sismo que azotó a Turquía y Siria hace poco más de una semana, mientras las horas pasan y las probabilidades de hallar supervivientes entre los escombros se reducen cada vez más y los equipos de rescate comienzan a culminar sus operaciones. James Elder, portavoz de UNICEF, aseguró en una conferencia de prensa en Ginebra que en Turquía quedaron damnificados 4.600.000 menores, mientras que 2,5 millones lo padecieron en Siria, y remarcó que es probable que miles más hayan muerto y que no tengan dicha información. Este martes, la ministra de Familia y Servicios Sociales de Turquía, Derya Yanık, informó que no han podido verificar la identidad de 291 niños de los 1.362 que han sido rescatados de los derrumbes y que de esa cantidad 369 ya fueron entregados a sus familias, mientras casi 1.000 siguen sin acompañamiento. Luego del antecedente de 1999, donde hubo niños desaparecidos y secuestrados para fines ilegales, el gobierno instó a entregar a los menores a las autoridades y no a otros civiles, mientras que Hans Kluge, director regional de la Organización Mundial de la Salud, aseveró que el destructivo sismo que afectó a ambos países es el peor desastre natural en un siglo. Hace ya unos cuantos días que no hablamos de Perú, pero las cosas siguen ocurriendo. La Fiscalía está investigando si en Ayacucho, en el 15 de diciembre, efectivamente, como se ha denunciado, muchos civiles
fueron directamente asesinados por las fuerzas del orden. Y por otro lado también, bueno, existen situaciones que están siendo investigadas precisamente por parte de la Fiscalía y la Justicia peruana. En otro orden, el gobierno de Dina Boluarte prorrogó por 30 días más el estado de excepción para Lima, el Callao y otras regiones de Perú, mientras siguen los reclamos de que abandone el poder y adelante las elecciones. La investigación a cargo de una fiscalía especializada en derechos humanos del departamento de Ayacucho apunta contra personal de la policía, el ejército y quienes resulten responsables por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones, según un comunicado emitido por la entidad. Según datos de la Defensoría del Pueblo, al menos 8 personas, entre ellas un menor de edad, murieron en Ayacucho en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad el pasado 15 de diciembre, mientras protestaban exigiendo la renuncia de la actual presidenta Dina Boluarte. La actuación de las autoridades se tornó más enérgica cuando un grupo de ciudadanos intentó tomar las instalaciones del aeropuerto local y, según un reportaje del medio IDL Reporteros, muestra que militares armados con fusiles de asalto Galil de origen israelí dispararon y mataron a 6 manifestantes desarmados cuando estos ya habían sido desalojados del aeropuerto. La Fiscalía, cuyas indagaciones forman parte de la información presentada por IDL Reporteros, detalló que ha obtenido 147 videos, recabado documentos médicos y entrevistando a heridos en la protesta como parte de sus pesquisas, además de realizar pericias balísticas y necropsias, así como entrevistas a familiares de las víctimas. En otro orden, el gobierno de Perú, encabezado por la presidenta Dina Boluarte, prorrogó este martes el estado de emergencia por 30 días a partir de hoy en las localidades de Lima, Callao y en las carreteras Panamericana Sur, Panamericana Norte, Central y el corredor vial Sur Apurímac, Cusco y Arequipa. Hasta aquí la información del primer bloque, Martín. Y a quedarse porque todavía queda más MBD Noticias Edición Central. Se abre el segundo bloque de hoy. Es verdad, Martín, y les comentamos, ahora hablando un poco de fútbol, que la Asociación Uruguaya de Fútbol tiene elecciones de autoridades para el periodo 2023-2026 este jueves en el Estadio Centenario. Claro, y la competencia es o será entre el actual presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el economista Ignacio Alonso, y el subsecretario de la Dirección Nacional del Deporte, el dirigente del Partido Colorado, Pablo Ferrari. Justamente son quienes se van a disputar la presidencia, son los dos candidatos. Es así, la elección consta de 76 votos. 16 corresponden a los clubes de primera división, pero esos votos valen doble, o sea que son 32. A su vez, la segunda división tiene 14 votos, la Organización del Fútbol del Interior 9, hay 6 votos de la primera división amateur, la ex divisional C, mientras que un voto hay para cada una de las siguientes ramas, el fútbol femenino y el futsal. Quienes también votan en esta instancia son los grupos de interés. 11 votos para los futbolistas agremiados, 1 para los entrenadores y otro para la Asociación de Árbitros. Tanto Alonso como Ferrari deben obtener 2/3 de los votos para ser presidente en primera vuelta. Esto es que necesitan en la primera instancia de este jueves 51 votos, por lo menos del total de 76. Cambiamos de tema, Martín, si te parece. La Intendencia de Montevideo firmó un convenio con la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de España, Sigetur, para iniciar un proceso que distinguirá a la ciudad como destino turístico inteligente a través de un modelo de desarrollo turístico con una gobernanza basada en 3 cosas. Exactamente, en la innovación, la tecnología, la sostenibilidad y en la que también se hace hincapié en la accesibilidad. Nosotros venimos haciendo el proceso de transformación de Montevideo como ciudad turística, destino turístico inteligente, y este es un mojón enorme que estamos teniendo, que hoy con la firma del convenio vamos a poder iniciar ese proceso que esperemos que dentro de un año nos tenga como un destino turístico inteligente integrado a las distintas redes internacionales, y que al fin y al cabo esto no es más que una forma de gestionar nuestro territorio desde el punto de vista turístico, para que va a mejorar no solo las condiciones en las cuales recibimos a las turistas y a los turistas,
sino también para nuestra propia población. Estamos hablando de 5 ejes fundamentales en los cuales vamos a trabajar. De esos 5 ejes se van a desprender una serie de indicadores, más de 250, en los cuales tendremos que cumplir con los estándares requeridos y por lo tanto en los elementos que son de gobernanza, que tienen que ver con la tecnología, con la innovación, con la accesibilidad, con la sostenibilidad, vamos a tratar de elevar al mayor nivel posible estos estándares de manera tal de que la competitividad va a ser mucho mayor y ustedes saben que esto se transforma luego en puestos de trabajo, en jornadas laborales, teniendo de las empresas que están vinculadas al turismo más de 1000 micros y pequeñas empresas que en Montevideo se dedican al sector, ¿no? Y el ministro de Turismo, Tabaré Viera, estuvo presente en la ceremonia en la que se firmó ese convenio. Así es, y en esta instancia destacó que la innovación y la inteligencia artificial serán claves para el desarrollo de distintos servicios. Sin duda que es muy importante y nos congratulamos que la Intendencia de Montevideo esté firmando este convenio con Segitur. Realmente la innovación, la inteligencia digital son temas que al turismo le importan y necesariamente tiene que incorporarlo a toda su actividad. Sirve desde el punto de vista de recolección de datos, de utilización de temas como la Big Data, pero sirve también para el desarrollo de distintos servicios que cada vez más todo el mundo va hacia esos temas y por lo tanto el turismo no es ajeno a ello. Con la Intendencia de Montevideo además tenemos un complemento en cuanto a información, a datos y por lo tanto es bien importante esta experiencia que va a ser a partir de la firma de este convenio con Segitur. Muy bien, Martín, llegamos casi al final del informativo, queda una parte fundamental. Claro, el repaso del pronóstico del tiempo, así que ya mismo empezamos a ver lo que Inumet prevé ocurra en Capital y cercanías en las próximas 72 horas. Empezamos por lo previsto para mañana, Julieta, miércoles 15 de febrero. Va a haber una mínima de 17, una máxima de 29, allí un sol con alguna nube, se ve que más sol que ayer, por lo menos que eran 2 nubecitas. Sí, y también hay que decir que se prevé un aumento de la nubosidad para el jueves 16 de febrero, pasado mañana, en Montevideo y área metropolitana, con una mínima proyectada para ese día de 16 grados y una máxima de 25. Y por último, acercándonos al fin de semana, el viernes 17 de febrero, una mínima de 14, una máxima de 21, acentuando esta tendencia de disminución de la temperatura. Sí, es cierto, es otra de las grandes conclusiones. Empezamos a salir de esa etapa de ola de calor, incluso en buena parte del país, y de temperaturas muy altas, y estamos llegando al final. Es verdad. Muy bien, así nos despedimos, ya viene el lado B y mañana estaremos aquí de nuevo. Misma hora, mismo canal. Gracias por estar. El padre de Alejandro Astesiano aclaró el contexto de la reunión con Leal y reconoció que tuvo intenciones de buscar algún apoyo en el Frente Amplio. Chats entre Astesiano y un custodio de Lorena Ponce de León aportan más detalles sobre el pedido de información por el viaje que realizó la expareja del presidente. Docentes y estudiantes del Liceo 41 analizan posibles acciones legales por caso de espionaje. Este jueves se reúnen con 2 consejeros docentes del CODICEN y el Frente Amplio presentó un pedido de informes ante la ANEP. La reforma de la seguridad social y beneficios para las Fuerzas Armadas generaron un nuevo contrapunto entre oposición y gobierno. Comenzaron hoy en Roma las instancias de testimonios en el juicio por el secuestro y la desaparición de la maestra Elena Quintero, que juzgará al represor Jorge Trócoli. UTE volvió a informar sobre un pico histórico de consumo de energía eléctrica. Las altas temperaturas influyen en el aumento del gasto energético. Megal obtuvo por licitación el 70% del servicio de envasado de las garrafas de Duxa, firma subsidiaria de ANCAP, y Acodique se quedó con el 30% restante. Hay preocupación en sindicatos por pérdida de empleos. ¿Cómo se estiman los costos económicos asociados a la sequía? Uno de los temas de la semana en la columna de análisis de Germán de Agosto. Ignacio Alonso y Pablo Ferrari compiten este jueves por la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol. UNICEF estimó que 7 millones de personas menores han sido afectadas por los terremotos en Turquía y Siria y advirtió que todavía hay cientos de niños y niñas sobrevivientes sin ningún acompañamiento.